Nuestro invitado justamente hablando sobre el panorama político y lo que se vive dentro de la bancada oficialista Perú Libre. Así que estamos conectados con Jorge Spelucin, secretario regional de Perú Libre. Señor Spelucin, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por la invitación. Su opinión, por favor, frente a lo que viene pasando en el Parlamento Nacional con la interpelación del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, y esta postura que ha tenido el primer Guido Bellido de pedir cuestión de confianza en caso se pueda censurar al ministro Maraví. Bueno, yo creo que hay tres cosas puntuales que decir en este tema. Primero, que la derecha y el fujimorismo ha hecho una extensión innecesaria de la confrontación política que se inició en la campaña política del 2021 y que está generando en este momento pues una total zozobra en la población y descontento e indignación también, puesto que producto de esta confrontación innecesaria no solamente tenemos al ministro de Trabajo, Iber Maraví, respondiendo a la interpelación en el Congreso, sino que se están generando una serie de especulaciones sobre el manejo de la economía nacional y se está generando una polarización que es peligrosa para la convivencia armónica del país. En segundo lugar, creo que el ministro Iber Maraví, nuestro ministro de Trabajo, un sindicalista que por primera vez llega a representarnos en una cartera importantísima como la de Trabajo, pues ha demostrado que la interpelación no tiene sentido, que la interpelación sobre supuestos o sobre situaciones ajenas a su función como ministro no tienen nada que ver con el propósito del Estado. En ese sentido, creo que Iber Maraví ha sido claro en aclarar que, valga la redundancia, la interpelación solamente ha tomado ciertos puntos de la historia que se ha contado en los medios de comunicación y no se ha acudido al testimonio de la cosa juzgada por el Poder Judicial. Así es, pero fue el premier Guido Bellido el que le pidió que renunciara. Señor Spelucin, por favor, tampoco olvidemos ese capítulo de la historia. Él le pidió que dé un paso al costado. No, a ver, lo que tenemos que aclarar aquí es lo siguiente. El señor Iber Maraví, nuestro ministro, un compañero de lucha del magisterio, ha respondido con total claridad y honestidad a las preguntas que se le han interpuesto y ha dejado claro de que el propósito de la interpelación es una persecución política frente a un gobierno que sin lugar a dudas se ha propuesto cambiar la historia del Perú y pensar en los más pobres, por ejemplo, como en la renegociación del gas, pensar en los productores aplicando la segunda reforma agraria o pensar en todo el país en el momento de llamar a la concordia es algo que a la derecha no le cae bien, por eso que hasta ahora han vivido y siguen viviendo todavía a expensas de los recursos de nuestro país. Pero en Jorge, ese sentido, Jorge, sí, perdón, Pedro, le saluda, Jorge. Perdona la interrupción Pedro, en tu intervención, no hay problema. Pero no mezclemos papa con camotes, hablemos en el contexto real que están pasando las cosas. Nadie se está oponiendo en estos momentos a la segunda reforma agraria. Al contrario, estamos esperando con mucha expectativa lo que pueda plantear el próximo 3 de octubre el gobierno, porque es importante el tema del agua, el tema del riego que necesitan urgentemente los campesinos y más aún en agricultura familiar. Entonces, hasta el momento ningún parlamentario, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, se ha opuesto al tema de esa segunda reforma agraria. Segundo, en el tema del gas, lo que se está exigiendo es que se haga sobre la base de las leyes de la Constitución y no estropeando la misma. Y el propio presidente de la República puso paño fríos al asunto de toda esta batahola que ha generado el propio presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Y sobre esto yo te quiero llevar al extremo de lo que dijo el día de hoy la vicepresidenta del país, Dina Boluarte, y ministra además de Desarrollo e Inclusión Social, quien vela también por los pobres del país. Y ella ha dicho que desconoce el por qué Bellido advirtió el día de ayer sobre el tema de cuestión de confianza y además se viene adelantando a temas que ni siquiera se abordan en Consejo de Ministros y eso también se deduce en referencia al tema de Camisea. ¿Qué está pasando dentro del partido político de gobierno, Jorge? Bueno, esas son respuestas que tendría que darlo el primer ministro, Guido Bellido. Ya creo que ha sido bien clara la posición de Guido respecto a la renegociación del gas, ha sido también clara la posición del presidente de la República y creo que nosotros entendemos desde la población y desde el partido político que lo que ha planteado Guido Bellido está en directa concordia con el planteamiento político de nuestra campaña. Aquí no se ha inventado nada que no se haya anunciado a todo el Perú
cuando íbamos por los pueblos buscando los votos para que el maestro Pedro Castillo sea presidente. Y aquí nadie está mezclando papas con camotes. Cuando yo reitero que la interpelación de Iber Maraví como la constante agresión en contra del gobierno, en contra del presidente, por sectores de derecha que hacen eco en la prensa mayoritariamente concentrada en el Grupo El Comercio, es porque nosotros percibimos que es esa conducta la que se está asumiendo. Cuando yo digo que preocupa la renegociación del gas a los grupos de poder que han negociado con Repsol a espaldas de la población, cuando yo digo que les preocupa la segunda reforma agraria porque eso implica dotar de presupuesto, de tecnología y hacer un gobierno a favor de los productores, estoy en lo cierto. Aquí no hay papas y camotes. Aquí la prensa lo que está haciendo es interpretando. Ya, claro. Sin embargo, nos separamos de eso, por favor, porque aquí siempre hacemos eco de las cosas positivas. Y yo quería preguntarle... Estamos pidiendo, a ver si me escuchan, por favor. Claro que sí. Nosotros estamos pidiendo respeto para el presidente, respeto para el gobierno, respeto para la para los ministros, popular, respeto para las propuestas que nosotros estamos enrumbando desde la población. No creo, Pedro, de que esto sea mezclar papas con camotes. Si me permite, por favor, si hablamos de ministros, por favor, yo quiero saber cuál es pues la postura que tiene Perú Libre frente al ministro Óscar Maurtua. Se ha pronunciado pidiendo que dé un paso al costado. Y ha sido el ministro el que ha contribuido también a que lleguen las vacunas, punto importante del gobierno de Pedro Castillo, y aquí siempre se le hace eco, como la segunda reforma agraria. ¿Cuál también es esta postura de Perú Libre frente a Aníbal Torres, ministro de Justicia, y Pedro Franque, que ha ido de gira de forma oficial con el presidente Pedro Castillo y que están buscando traer estabilidad económica, cosa que lamentablemente con este pues meteoro que tenemos con varios discursos que van por las redes sociales no se logra? ¿Qué postura tiene Perú Libre frente a estos ministros que he mencionado? Nosotros tenemos una posición clara respecto a cómo debe gobernarse el país y tenemos una posición clara respecto a que Perú Libre es la dirección política del gobierno, que Pedro Castillo es el presidente del Perú, pero que hay un gobierno que se ha construido desde la perspectiva popular. En ese sentido, lo que queremos nosotros es que los ministros respondan a las expectativas de nuestro pueblo, y eso creo que Pedro Castillo, nuestro presidente, lo entiende claramente, y entendamos que un ministro es un funcionario de confianza que puede ser ratificado o removido en cuanto las circunstancias políticas así lo requieran, y el presidente tiene la facultad de designar a quien él crea conveniente para representar a las carteras. En el tema de Óscar Maurtua, definitivamente hay un cuestionamiento claro por la trayectoria vinculada al fujimorismo y a la derecha, siendo un gobierno construido desde la perspectiva de izquierda. Tenemos todo el derecho de cuestionar y exigir que su comportamiento sea a favor del Perú. De allí a que haya hecho una gira con el presidente, de allí a que esté trabajando por el Perú, pues para eso le pagamos eso es lo positivo, para claro, pero además el bienestar de nuestro pueblo. En el tema Ahora, pero Jorge, partidarias, Pedro, si me permite, las opiniones del partido político son opiniones políticas, pero quien decide finalmente designar a los ministros es el compañero Pedro Castillo. Sí, pero Jorge, hay un detalle, hermano, que no estás reparando. Y el detalle que reparas es el que Guido Bellido no es solamente un militante del partido, es el presidente del Consejo de Ministros, no es cualquier funcionario público, es el segundo en el mando después del presidente Castillo y además después de la vicepresidenta Dina Boluarte. No es cualquier dirigente. Pero ¿por qué te digo eso, Jorge? Escúchame, ¿por qué te digo esto? Pero permíteme puntualizar. No, Jorge. Entre lo que dice el premier, entre lo que dice el maestro Pedro. Por lo siguiente, Jorge, te digo por lo siguiente. ¿Por qué no nos fijamos en las políticas de Estado que van avanzando respecto Es que a la las políticas de Estado no están avanzando por la polarización que el propio jefe de gabinete se está generando, Jorge. Por ejemplo, te digo, mira, el martes último, Jorge, permíteme para poder entendernos y para que la población sobre todo pueda entendernos en lo que estamos conversando. El martes, el jefe de gabinete, Guido Bellido, dice en quechua que el presidente no debe tener miedo en el tema de camiseta y decisiones que deben tomar. No debe tener miedo porque la gente la que la ha puesto en el gobierno no debe tener miedo. Sin embargo, el día de hoy, el presidente Castillo sale y dice, en el interior del gobierno también entendemos que por el hecho de darle al país lo que corresponde, no podemos hacer gestos acelerados o bruscos. Dime, Jorge, si no se refiere precisamente a todo este conflicto que ha generado el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.
la pregunta y la repregunta, ¿verdad? Pedro, en este sentido, ¿por qué la prensa se fija en terminologías que de repente no coinciden y que no coinciden, pero que en el fondo dicen lo mismo? Guido Bellido, el premier, ha dicho, vamos a renegociar el gas de Camisea. Y si no quiere renegociar, Y nacionalizamos. Bueno, pero la nacionalización no es como ustedes terminológicamente lo pintan. ¿Y no qué es nacionalización expropiación. entonces? La nacionalización es poner al servicio de la población los beneficios del gas y es hacer cumplir la ley. Ya. El ministro de Justicia ha dicho que el contrato ley o el contrato firmado con Camisea es un contrato privado como cualquier otro privado que se puede modificar, se puede revisar, se puede evaluar. La Constitución y todo lo demás. prohíbe, Jorge. Y eso ustedes no lo están repitiendo. Pero la ¿Por qué no Constitución dicen lo que prohíbe? dice el Es que- ministro de Justicia es que la respecto es a que la- negociación del es- gas de Camisea? el Y propio- solamente pero el están propio buscando ministro de una Justicia- confrontación terminológica No, entre lo que dice Guido Al Bellido y lo que contrario. dice el presidente. Al contrario, Si ustedes queremos que dan se conozca cuenta, el la contexto real del coincidencia- debate, que la pero, gente no se Pedro, vea la- confundida. Pedro, la coincidencia entre lo que ha dicho Guido Bellido y el presidente Pedro Castillo es clara. Ujú. Guido Bellido ha dicho vamos a renegociar el gas. Pedro Castillo ha dicho vamos a renegociar Ya. el gas. La propuesta política de gobierno es renegociar el gas para masificarlo en función de los intereses de la población más pobre. Y esa es la propuesta que debemos resaltar y esa es la que defendemos desde Perú Libre, desde el gobierno y desde la mayoría del pueblo que ha votado por Pedro Castillo y por este gobierno. Pero Entonces, Dina yo Dina creo que Boluarte, la prensa- vicepresidenta, desconoce las palabras de Guido Bellido y eso no es una interpretación semántica de la prensa. Pero está en todo su derecho de opinar respecto Señor a lo que Spelucci. dice el primer ministro o el presidente. Ella es vicepresidenta, pero eso no significa que salga de contexto respecto a que Dina Boluarte quiera también la renegociación del gas. No creo que Dina ha dicho estoy en contra de la renegociación del gas de Camisea, porque ella es parte de un equipo político que gobierna el país y que está y debe estar de acuerdo con la propuesta política que nosotros hemos acentuado en la población. Así es. Sin La embargo, señor renegociación de Spelucci, los justamente que contratos habla ley, sobre incluido población. el gas de Camisea, es una propuesta que estamos esperando porque de allí nace el criterio de la distribución justa y equitativa de los beneficios económicos que producen nuestros recursos naturales, ahora mayoritariamente privatizados y privatizados en condiciones en las que la derecha gobernaba, en la que la CONFIEP ponía las reglas y en que los empresarios nacionales y transnacionales hacían lobbies en el Congreso para sacar leyes con nombre propio. Señor Ahora la historia es Spelucci. diferente, Pedro. La historia de ahora es que tenemos un gobierno del pueblo, un presidente del pueblo, Justamente un primer ahí ministro quiero del pueblo, apuntalar, y señor tienes Spelucci, un si me partido permite. político del pueblo. Esa es la diferencia entre la historia anterior al 28 de julio Así y la es. que estamos viviendo ahora. No Así tenemos es. Sin por qué, embargo, señor Spelucci, el sentir pueblo escaramuzas. somos todos. El pueblo es la población vulnerable, la costa, la sierra, la selva, pero también los empresarios y los pequeños empresarios que lamentablemente se ven afectados. El sector agrícola se ve afectado por el precio del dólar que sube. Un fertilizante que costaba 80 soles ahora cuesta 150 soles. Y es que este terremoto político con estos comentarios mediante Twitter, ni siquiera mediante el presidente Pedro Castillo en un comunicado oficial, hace pues, por favor, que por ocurra favor, incertidumbre no económica y ofendan, que esto ocurra. No quieran, pero y no es que, quieran ofender la es que es la inteligencia población, del pueblo, no, Karina. señor Spelucci, No es la quieran ofender la sensación del pueblo inteligencia peruano del pueblo. de que se está imponiendo la ideología por sobre lo que el pueblo quiere. El pueblo que quiere trabajo, reactivación económica y justicia social, que es exactamente ustedes no esa pueden- fue la promesa que dio el Pero presidente ustedes Castillo. no pueden seguir ofendiendo la inteligencia del pueblo, queriendo hacerlos creer que el dólar sube por culpa de Pedro Castillo. No, o no, que no, el no. La precio de incertidumbre el precio de los política alimentos ocasiona sube, eso. Sube No. porque hay supuestas contradicciones entre el primer ministro y el presidente. No. Digan la verdad. Pero si digan que el sale dólar ha hablando subido mediante Twitter por la amenazando a la empresa especulación privada, económica entonces, de los ¿qué grandes genera? empresarios. Digan que el precio de los alimentos sube porque el monopolio de Alicor maneja los precios del mercado de los alimentos en el Perú. Digan que el combustible Pero no es solo sube una empresa, porque señor Repsol Spelucci. es la que maneja los precios nacionales e internacionales del combustible. Digan que el costo de los insecticidas, pesticidas de la agricultura sube porque justamente los empresarios agroexportadores vinculados al fujimorismo y a la derecha son los que manejan el mercado de estos productos. Por favor, dejen de repetir que la culpa la tiene Pedro Castillo y la tiene el gobierno. Así es. Sin porque embargo, los ustedes mensajes no deberían pueden ser de calma, pueden los mensajes seguir deberían ser de coadyuvando a la trabajo en zozobra conjunto. nacional. Ujú. Pero, a Pero ver, digan las cosas con pero, a ver, claridad. Jorge, Pedro, por favor, sí, digan las cosas con claridad
y Jorge, con honestidad. Hay que ser inteligentes. Entiendo tu posición política y la respetamos y valoramos muchísimo tu participación aquí en Exitosa. Y además entendemos que hay un tema de falta de tolerancia en estos momentos en el país, porque si hablas en contra, criticas o cuestionas, te ponen como enemigo del país y eso no es así. Al contrario, Jorge, tú creo que como dirigente del partido sabes perfectamente que un tema de discrepancia enriquece el debate y mucho más si ponemos cifras como lo que estás poniendo en estos momentos, que es cierto, que se han monopolizado muchas actividades económicas, como también, por ejemplo, hay incapacidad por parte del propio gobierno o por parte del propio Estado en la estructura de gasto. ¿Cómo es posible? A ver, ¿dónde ponemos, por ejemplo, lo que mencionó hace unos días Camisa en su comunicado señalando que al gobierno hasta 2019 le entregó 40.000 millones de soles producto de regalías y el tema de canon y el tema de impuestos? ¿Dónde dejamos aquellos 20.000 millones de soles que Camisa dice que le entregó a Cusco solamente hasta el año 2019? ¿Dónde está esa plata? La gente se pregunta dónde está la plata. Ok, renegociamos. Estamos de acuerdo, Jorge, que se renegocie las condiciones de venta del gas, pero hay varios temas que tenemos que abordar, no solamente desde la parte ideológica, Jorge. Pero, Pedro, discúlpame, pero sobre esos temas tendrías que llamar a Vizcarra, a Kuczynski, a Sagasti y preguntarles qué han hecho con ese dinero que, según Camisea, ha entregado al país. ¿En qué obras se han convertido? ¿En qué solución de problemas de los pobres se han convertido? Porque hay que mirar hacia atrás. Nosotros somos gobierno hace 2 meses, Pedro. Sí, hace 2 meses nosotros estamos intentando. Claro, por eso. Y hay puntos positivos que siempre recalcamos también. Por eso, sin embargo, no hay esa posibilidad. Claro, por eso, Jorge, te estoy diciendo, veamos el panorama completo. Es cierto, urge renegociar porque hay varios actos de corrupción que se han perpetrado. Por ejemplo, Kuczynski, que se encuentra en este momento con arresto domiciliario por el tema de Camisea, por el tema de Odebrecht, por el tema de Whitfield Capital, el tema de First Capital. El tema Camisea ha sido fundamental para que Kuczynski en su momento se ate las rejas. Eso es cierto. El tema de contrato ley ha permitido que aquí en Lima existan peajes concebidos bajo esquemas de corrupción. Eso es cierto. Pero también lo cierto es, de la otra parte, la otra cara de esta moneda de los contratos ley, es que lamentablemente el dinero que ha entrado no ha servido para que se pueda invertir en la población que más necesita. Por eso te decía, veamos la solución del contexto completo, no solamente desde la parte ideológica, sino en el tema social, donde también se necesita apuntalar el rol del Estado en la capacidad de gasto que necesitamos que en estos momentos pueda existir en el país. A ver, Pedro, pero el Premier ha llamado a los directivos de Camisea para sentarse a renegociar el gas. Eso no es un tema ideológico, ese es un tema político, económico, que va a resolver el problema de muchas familias de peruanos que ahora no tienen acceso a este servicio que nos corresponde por derecho. El Premier y el presidente han llamado a las empresas a pagar las deudas que tienen hace 20 años, y esto no es un tema ideológico. El presidente y el premier han llamado a las empresas a tributar apropiadamente, y ese no es un tema ideológico, eso es un tema de urgente solución de carácter social, porque imagínate, hace 30 años que vivimos en la Constitución y ha sido utilizada justamente para blindar malos contratos de ley, para blindar evasión de impuestos, para blindar deudas que se le tiene al Estado, y ese no es un tema ideológico, Pedro, eso es un tema que la población exige diariamente, porque tú más que nadie como periodista y ustedes de Radio Exitosa que siguen todos los días el devenir social y económico, saben que la pandemia ha desnudado una triste y brutal historia que nos han estado mintiendo los gobernantes anteriores, que ha sido color de rosa, cuando en realidad pero en gobiernos regionales y locales es producto de una pésima administración del Estado y es producto de una corrupción institucionalizada que tiene nombre propio, tiene carácter político de derecha y tiene fujimorismo y tiene aprismo como mentores principales en la administración del Estado. Nosotros estamos 2 meses, Pedro, y lo que les pedimos a todos es que por favor se entienda que hay un gobierno nuevo, que se respete las propuestas que estamos haciendo y que nos juntemos a gobernar todos. Señores Aquí Peluchín, no tenemos por qué seguir alargando la campaña electoral en la que nos hemos dicho de todo y por ganar un voto. Ahora tenemos un gobierno y es un gobierno de un campesino, un gobierno de pobres, pero es el gobierno y se tiene que respetar. Señores Peluchín, cierro con la pregunta, por favor, justamente de lo que viene pasando. ¿Cree usted que se debería aplicar cuestión de confianza? Eso ya lo pidió Jaime Quito y también el señor Guillermo Bermejo. Cierra con esta pregunta, por favor. Bueno, nosotros estamos atentos a lo que está sucediendo en el Congreso y a las decisiones que tome el presidente Pedro Castillo, y creo que él es el único llamado a pedir el voto de confianza.
Esperemos que en el devenir de este pleno las cosas terminen apropiadamente. Si no, bueno, nosotros avalaremos y definitivamente estaremos detrás de lo que decida finalmente el presidente. Es nuestro presidente, es nuestro gobierno y tenemos derecho a defenderlo respecto a las decisiones políticas que tome Pedro Castillo. Todavía no se ha tomado esa decisión, entendemos, pero la decisión que se tome desde todos los puntos del país que estamos esperando, que el gobierno tome las decisiones apropiadas y que el país entienda que estamos gobernando en función a los más pobres, pues terminaremos ratificando y avalando lo que se decida desde Palacio de Gobierno. Sin lugar a dudas, Pedro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Lo invitamos para tocar más temas próximamente. Muchas gracias, buenas noches. Con mucho gusto, en Exitosa y siempre a disposición de ustedes para conversar sobre este y todos los temas que sean necesarios. Por supuesto que gracias sí. a Muchas ustedes, gracias. un abrazo a todos. No, gracias Jorge Spelucci. Muchísimas gracias. Ha sido el secretario regional de Perú Libre conversando con nosotros.